Chile, Irak, Estados Unidos. Si no, prepárese porque en este espacio, bajo la luz del libro de Naomi Klein, periodista, escritora y activista canadiense, vamos a entenderlo. Los problemas de salud mental son un tema que ha tenido un auge impresionante durante el siglo XXI. Sin embargo, desde 1938 se piensa en este tipo de situaciones y en cómo tratar estas enfermedades. Médicos italianos como Lucio Vini implementaron las terapias de electrochoque o las denominadas TEC, que son terapias electrocompulsivas que no eran llevadas a cabo de la mejor manera y que por el contrario generaban más daños en las personas que reparaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el capitalismo del desastre, las políticas de shock? Vale la pena quedarse hasta el final para descubrirlo. Sean bienvenidos a El Shock y la Oportunidad. En esta ocasión desentrañaremos los mecanismos ocultos detrás de los momentos de transformación social a través de la crisis y cómo a través de estos momentos de crisis, precisamente, se imponen reformas económicas marcadas por el libre mercado. Nuestra primera parada nos lleva al cono sur de América, a Chile, un país que fue un laboratorio para los denominados Chicago Boys, chilenos que fueron a estudiar a la Escuela de Chicago en Estados Unidos. Una vez terminaban de formarse en la Universidad de Chicago, pasaban a ser profesores de la Universidad Católica de Chile. Es así como se terminan replicando las ideas del capitalismo y aceptando ideologías como la de Milton Friedman. Para entender el contexto de cómo el capitalismo del desastre obra en Chile, es necesario devolvernos a la década de 1970. En 1970, quien asume las riendas políticas del país se llama Salvador Allende. Salvador Allende es un socialista que fue elegido democráticamente por la nación. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 es asesinado a manos de un operativo organizado y bajo el mando de Augusto Pinochet. En torno a la muerte de Allende existe toda una discusión. Parece ser que la muerte de Allende fue auspiciada por sus propias manos y que se trató de un suicidio y no de un asesinato. Con el derrocamiento de Allende viene también a su paso un golpe de Estado en el mismo año, lo que también abre paso a un periodo de violencia absoluta para los chilenos. Además, muchos afirman que la intervención de Estados Unidos dentro del operativo en contra de Salvador Allende fue evidente. A su vez, se crean símbolos de la memoria colectiva como la moneda en llamas, que es incluso un recuerdo que hoy retumba en la memoria de los ciudadanos. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Ahí van. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Para entrar en materia y específicamente hablando de las políticas de shock aplicadas para este caso, podemos hablar de la apertura comercial, la desregulación de los mercados, la disminución del gasto público y la privatización de empresas estatales a nivel masivo. La manera en que se hace posible el desarrollo de estas políticas es bajo la represión y el miedo. La dictadura de Pinochet era brutalmente violenta. Cualquier persona que incluso se sospechara que estaba en contra de sus ideales era torturada, encarcelada e incluso las asesinaban en las calles.
obligación patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Los años 70 sin duda fueron un periodo de completa transformación para Chile, tanto social como económicamente hablando. También Naomi Klein afirma dentro de su texto que es un ejemplo paradigmático de las formas en que opera el capitalismo del desastre a través del trauma colectivo y el dolor de las personas, como a través de este estado de shock se implementan estas reformas económicas que en un momento normal de la historia serían completamente inaceptadas e inmediatamente rechazadas, pero que sin embargo a través de la crisis terminan por ser aceptadas e impuestas a las naciones. De la dictadura en Chile saltamos a los albordes del siglo XXI, un escenario global de una magnitud y complejidad diferente. Esto fue la guerra contra el terror y la invasión de Irak en el 2003. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lanzó la guerra contra el terror. En marzo de 2003, bajo la administración de George Bush, se inició la invasión de Irak, justificada, entre otras razones, por la supuesta posesión de armas de destrucción masiva. El shock inicial de la invasión y el colapso del régimen de Saddam Hussein creó un vacío de poder y un caos generalizado. En este escenario de desorden, la administración estadounidense y sus aliados comenzaron a implementar lo que Naomi Klein describe como una forma extrema de capitalismo del desastre. Bajo la premisa de la reconstrucción, se implementaron políticas de privatización masiva, desregulación y apertura del mercado a empresas extranjeras. Combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. En 39 de la Autoridad Provisional de la Coalición, por ejemplo, permitía la propiedad extranjera del 100% de las empresas iraquíes, la repatriación ilimitada de ganancias y la privatización de 200 empresas estatales. El argumento central se basaba en que Irak necesitaba una terapia de shock para modernizar su economía. Sin embargo, en la práctica, estas políticas a menudo beneficiaron a corporaciones transnacionales y a contratistas de seguridad, mientras que la infraestructura y los servicios básicos para la población estaban en ruinas. El shock de la guerra y la ocupación sumió a la sociedad iraquí en un estado de vulnerabilidad, facilitando la imposición de un modelo económico que, sin el contexto de la crisis, hubiese sido completamente inaceptado. La destrucción de la infraestructura, el desplazamiento de millones de personas y la violencia desmedida crearon un ambiente propicio para establecer nuevas reglas en el juego económico. Una vez más, el desastre se convirtió en una oportunidad para la ingeniería social y económica a gran escala. Nuestro tercer y más revelador ejemplo nos lleva al territorio estadounidense, el catástrofe del huracán Katrina, quien expuso crudamente los mecanismos del capitalismo del desastre. El shock no fue solamente un desastre natural, sino también un fracaso institucional y el abandono de una gran parte de la población, en donde predominaban los afroamericanos y las personas de bajos recursos. En medio de este caos y la desolación, un personaje clave que alimenta las ideas del capitalismo hizo su aparición conceptual. Este es Milton Friedman, Nobel de Economía en el año 1976. Aunque había fallecido en el año 2006,
había encontrado en el mercado y en el huracán Katrina una oportunidad increíble para hacer un negocio y para reformar no solamente la economía, sino la educación en Nueva Orleans. Eso fue precisamente lo que sucedió. El sistema de escuelas públicas de Nueva Orleans, si bien ya enfrentaba diferentes desafíos, fue desmantelado. En su lugar, se impulsó la creación de un sistema casi totalmente basado en las escuelas charter, gestionadas por organizaciones privadas sin ánimo de lucro, pero financiadas con recursos públicos. Antes del Katrina, solo unas pocas escuelas usaban esta modalidad, mientras que unas décadas después, casi todas las escuelas públicas de la ciudad operaban bajo este modelo. El caso del huracán Katrina es precisamente el que Naomi Klein utiliza para abrir su libro, en el capítulo La nada es bello. Es precisamente allí donde se evidencia una de las experiencias más recientes del capitalismo del desastre, cómo en medio de la crisis la inconsecuente acción gubernamental es reemplazada rápidamente por agendas de privatización. Hemos viajado desde la dictadura chilena, pasando por la guerra en Irak, hasta la devastación de Nueva Orleans por un huracán. En cada uno de estos escenarios hemos podido evidenciar cómo el shock, ya sea político, bélico o natural, se convierte en un catalizador para la implementación de políticas económicas radicales, que benefician a unos pocos y que transforman profundamente el tejido social. La idea de Naomi Klein nos invita a mirar más allá de la superficie, de los desastres y las crisis. Nos desafía a reconocer que en ocasiones estas situaciones no son solo eventos desafortunados, sino también oportunidades deliberadamente aprovechadas para reconfigurar el poder y la riqueza. La analogía que Klein utiliza y que es central para entender esta doctrina es escalofriante. Ella compara las políticas de shock con los tratamientos de electrochoque, que se utilizaban en psiquiatría en los años 30 del siglo pasado. En aquel entonces, los tratamientos de electrochoque se aplicaban para resetear la mente de personas con depresión y esquizofrenia, buscando borrar los patrones de pensamiento problemático. Y de manera similar, en el capitalismo del desastre, el shock colectivo busca desorientar y desmantelar el status quo social y político, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad y confusión, lo que facilita la imposición de una nueva narrativa y un nuevo orden económico. Al igual que el electroshock buscaba borrar los síntomas, las políticas de shock buscan borrar las resistencias a las reformas del libre mercado. Es una estrategia que explota el miedo, la incertidumbre y la necesidad, transformando el sufrimiento humano en una oportunidad para la expansión del capital y la consolidación del poder. Entender el capitalismo del desastre no es solo una lección de historia, sino una herramienta crucial para analizar nuestro presente y nuestro futuro. Nos obliga a ser críticos, a cuestionar las narrativas que surgen en momentos de crisis y a estar vigilantes ante aquellos que buscan lucrar con el sufrimiento ajeno. Y al final, la lección es clara. En tiempos de crisis, la pregunta no es solo qué se perdió, sino quién se benefició y a qué costo. Espero que este episodio del Shock de la Oportunidad les haya brindado una nueva perspectiva de cómo el poder y la economía se entrelazan con las crisis y con los momentos más oscuros de la historia. Gracias por acompañarme en este espacio. Los espero en un próximo capítulo.